Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, hoy continuamos con nuestros devocionales en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1 al 14. Dice así: En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río, y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él, se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de esto, se purificará el santuario. El título del devocional es El límite de la aflicción. La visión de Daniel tuvo un cumplimiento histórico. Bueno, revisemos. En el devocional de mañana se leerán los versículos que muestran la interpretación de los versículos que leímos hoy. De todas formas, necesitamos entender algunos aspectos. Recordemos los imperios más poderosos de la antigüedad. Entre ellos, recordemos a los que ya mencionamos en los devocionales del libro de Jeremías y ahora de Daniel. Entre ellos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, y luego de este imperio se levanta el imperio griego. Bueno, eso podemos verificarlo en la historia universal. Bien, entonces en la visión de Daniel, el carnero que aparece en el versículo 3 representa al imperio de Media y de Persia, que se unieron y conquistaron lo que encontraron a su paso, bajo el liderazgo de Ciro. Luego dice que ningún otro animal podía hacerle frente, hacía lo que quería y cada vez era más fuerte. Y así fue. El imperio medo-persa parecía el más fuerte y que nadie podía derrotarlo. Sin embargo, en el versículo 5 aparece un macho cabrío o chivo que representa al imperio griego. Ahora, este macho cabrío tenía un gran cuerno que representaba a Alejandro Magno, que junto a su gran ejército conquistaron naciones tan deprisa que ni siquiera tocaba el suelo. Eran imparables. Sin embargo, este cuerno en su mayor gloria, en el momento de mayor éxito, es quebrado. Este cuerno quebrado representa la prematura muerte de Alejandro Magno. Los 4 cuernos pequeños que le salieron al macho cabrío
son los generales de Alejandro, que se convirtieron en reyes sobre 4 sectores del imperio griego, porque el imperio se dividió. Luego dice el versículo 9 que de uno de estos cuernos pequeños, de uno de los 4, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tiene un doble cumplimiento profético. Se cumple en Antíoco, uno de los reyes de una de las 4 divisiones del imperio griego. Entonces se cumple en Antíoco y en el Anticristo. Antíoco es una representación anticipada del Anticristo porque ambos tienen características similares. Por ejemplo, ambos persiguen al pueblo de Dios. La persecución al pueblo de Dios por Antíoco, como decía, rey de uno de los 4 reinos divididos de Grecia, quedó registrado en la historia. Otra característica de ambos es que los dos profanan el altar, es decir, sacrifican cerdos en el altar, algo que no se podía hacer. La visión de Daniel nos enseña que la prosperidad o la decadencia de un reino dependen de la soberana voluntad de Dios. Cuando el imperio medo-persa parecía que conquistaba todo lo que tenía a su paso, y cuando creían tener el control de las naciones, se levantó otro imperio más rápido que ellos, conquistándolos, el imperio griego. Sin embargo, el general más poderoso de los griegos, el que lideró la conquista, murió joven e inició la decadencia, dividiéndose el imperio griego en 4 reinos. Eso también queda registrado en la historia, en los libros de historia. Sin embargo, Dios ya lo había registrado en la Biblia. Le había mostrado a Daniel lo que pasaría. Incluso mucho antes, también le mostró a Isaías, 150 años antes, para ser más específicos. A Dios nada se le escapa. Todo lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, Él ya lo sabía. Si Dios sabía todo, y lo sabe todo, Dios sabía incluso lo de la pandemia, lo que pasaríamos en este año 2020. Seguramente que sí. Y es una llamada de atención para que volvamos nuestros corazones a Él. Dios tiene el control absoluto de los tiempos, de la historia, de las naciones, de las autoridades, de nosotros, de cada uno. Si tal vez por un momento pensaste que Dios se olvidó de ti, estás equivocado. Solo desea que vuelvas tu corazón a Él, pero por completo, no a medias. Ante esto que nos muestra la Biblia, solo podemos reconocer y humillarnos delante de este Dios todopoderoso. Segunda Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ante esta verdad tan grande, y con una promesa de que nos oirá y perdonará nuestros pecados en relación a lo personal, ¿por qué no humillarnos ante este Dios que busca constantemente que nos volvamos a Él? Y más aún dice otra promesa: sanaré su tierra, extendiendo la promesa de lo personal a lo general. Entonces, no olvidemos esto, que este Dios que lo conoce todo, el Dios de los tiempos, de las naciones, el Señor de la historia, que lo puede todo, que está en todas partes, y aun cuando somos millones en la tierra, Él en su amor nos busca y nos da oportunidad tras oportunidad para que le entreguemos nuestro corazón. Aquí observamos su misericordia, como dice el salmista, que su misericordia es nueva cada mañana. Padre amado, te damos gracias por estar con nosotros. Como decía el rey David, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Aún así tu palabra nos enseña que tu deseo es estar a nuestro lado, que te entreguemos nuestros corazones por completo, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón ayudándonos a entender que necesitamos de ti,
y haciéndonos entender las promesas que gozamos y nos humillamos por completo y volvemos nuestro rostro a ti. Gracias por tu palabra, Jesús amado. Gracias, Señor. Amén y amén.